La oscuridad en las montañas era especial, no como la de las ciudades o los pueblos, donde siempre se puede encontrar alguna luz, sino una auténtica, viscosa como el alquitrán, sofocante, casi viva. La columna militar, compuesta por transportes blindados, tanques y camiones con personal, avanzaba lentamente por una estrecha carretera serpenteante que se retorcía a lo largo de acantilados escarpados. Los países del norte y la Alianza Oriental llevaban ya 3 meses en estado de guerra a gran escala. La zona del Paso de Yazar se consideraba estratégicamente importante. A través de él pasaban las rutas de suministro y traslado de tropas. Nadie esperaba que fuera precisamente allí donde todo empezaría a cambiar, no a favor de ninguno de los bandos, sino en contra de ambos. El camión con los soldados del 9º Batallón iba en medio de la columna. En la parte trasera, iluminada por una tenue luz roja, se sentaban jóvenes soldados que fumaban en silencio. Uno revisaba sus cartuchos, otro mordisqueaba una galleta seca y otro simplemente miraba al suelo en silencio. El conductor tarareaba una canción en voz baja. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando, de repente, la radio aulló con interferencias y, en ese mismo instante, el rugido de los motores se apagó simultáneamente en toda la columna. Las luces de los faros se extinguieron. El motor del conductor carraspeó como si se ahogara y enmudeció. Comunicaciones. Base. Aquí Halcón 2. Responda. Tenemos una emergencia. Todos los vehículos se han detenido. Repito. Gritó el superior del vehículo, pero en respuesta solo hubo silencio. Luego se produjo el primer sonido, uno que nadie pudo describir con claridad más tarde. Fue como si algo hubiera desgarrado el aire desde dentro. Un fuerte chasquido, un rugido, un chirrido metálico, y un segundo después, la parte trasera del camión se convirtió en un amasijo de carne, huesos y gritos. Alguien fue arrastrado hacia la oscuridad. Alguien abrió fuego. Alguien intentó saltar, pero al primer golpe le siguió un segundo. Algo enorme se movía a una velocidad demencial entre los vehículos, destrozando, retorciendo el metal, mordiendo el blindaje. Los soldados gritaban. Las órdenes se perdían en el estruendo de los disparos, que se fundían con el aullido gutural de una criatura desconocida. Los destellos de los fusiles revelaban por instantes su silueta, de la altura de un hombre, pero con brazos alargados, garras curvadas, un hocico de lobo cubierto de un espeso pelaje negro y ojos rojos como brasas. Se movía a trompicones, cubriendo decenas de metros en un segundo. Se abalanzaba sobre los vivos y desaparecía en la oscuridad. Al amanecer, solo quedaban vehículos destrozados, restos de cuerpos esparcidos y manchas de sangre que se adentraban en la espesura del bosque. De toda la columna, sobrevivieron 2. Uno fue encontrado en estado de shock. El segundo, el teniente Chavalín, con heridas profundas, se salvó milagrosamente al saltar por un precipicio a un río. Al principio, el mando militar de ambos bandos lo atribuyó a un sabotaje, a un arma química o a un ataque con drones. Pero 3 días después se produjo otro ataque, esta vez contra una columna oriental. Luego, 3 patrullas desaparecieron en la zona del desfiladero de Cardún. Ambos bandos se vieron obligados a retirar sus tropas del sector y a crear un grupo operativo conjunto. El conflicto entre los hombres se detuvo. Había surgido una amenaza mucho más antigua, incomprensible y sanguinaria. Enviaron a un grupo de fuerzas especiales en misión de reconocimiento. 5 de los mejores soldados, equipados con la última tecnología, fueron desplegados en los bosques cercanos al desfiladero. Un día después se perdió el contacto con ellos. Lo único que transmitió un dron de reconocimiento antes de ser destruido fueron unas imágenes, siluetas a 4 patas que se erguían sobre sus extremidades traseras y ojos que brillaban en la oscuridad. Cundió el pánico. En las redes sociales aparecieron fotos de corazones arrancados, audios con aullidos inhumanos. La censura guardó silencio. La guerra dejó de ser entre naciones. Ahora el objetivo era sobrevivir.
El general de división Trenton ordenó la limpieza de todo el sector. Comenzó la operación Tormenta en las sombras. Más de 400 soldados, artillería, helicópteros. Todo fue desplegado para destruir la amenaza desconocida, pero no comprendían a qué se enfrentaban. Hombres lobo. No los de los cuentos de hadas. Estos eran antiguos, inteligentes, y habían permanecido ocultos en esas montañas durante siglos. Conocían el terreno, usaban tácticas, atacaban de noche, siempre por sorpresa. Tenían guaridas, madrigueras en nichos de roca, pasadizos subterráneos. Y lo más importante, no eran 3 ni 5, eran decenas, quizás cientos. Una de las noches, el campamento, rodeado de minas y guardias, fue atacado desde 4 lados a la vez. Ningún perímetro sirvió de nada. Los hombres lobos saltaban por los árboles, rompían las barreras metálicas, arrancaban a los artilleros de sus trincheras. Uno de ellos, enorme como un oso, se plantó en medio del campamento, levantó la cabeza y emitió un aullido que helaba la sangre en las venas. Ese sonido fue grabado por todos los micrófonos, incluso a través del estruendo del combate. Duró casi 1 minuto. Después de eso, las comunicaciones se perdieron durante 48 horas. El campamento fue aniquilado. Los soldados supervivientes comenzaron a desertar en masa. Algunos intentaron llegar a zonas civiles, pero la manada no dejaba escapar a nadie. Antiguos enemigos de diferentes países ahora luchaban hombro con hombro. En algunos lugares comenzaron a formarse grupos de cazadores, voluntarios que querían vengar a un hermano, a una esposa. Pero casi ninguno regresaba. El gobierno impuso una prohibición total de acceso al paso de Hasar. En las imágenes satelitales comenzaron a notarse extrañas distorsiones, como si algo interfiriera con la imagen, dejando zonas muertas. Se recurrió a los científicos, pero el contacto con ellos también se interrumpía. En uno de los puestos de control supervivientes se encontró el diario del capitán García. La última entrada decía: «Lo hemos entendido. No son monstruos, son los dueños. Nosotros somos los invitados en su mundo y quieren que nos vayamos para siempre». El silencio envolvió las montañas. A partir de ahí, comenzaba algo diferente. Una semana después del último contacto con el puesto de control Eco 6, llegó al paso un destacamento especial bajo el mando del teniente coronel Bruno Hofner, un veterano de 7 conflictos armados que había sobrevivido a junglas, desiertos e incluso desastres químicos. Se le asignó un equipo especial, supervivientes de diferentes unidades, cazadores profesionales, 2 exmercenarios de una compañía militar privada disuelta e incluso una psiquiatra, la doctora Elisa Cohen. No para interrogatorios, sino porque entre los supervivientes había comenzado a manifestarse una anomalía: pesadillas recurrentes, voces fantasmales, tendencias suicidas. El miedo se había arraigado en la gente a nivel instintivo. La unidad recibió el nombre en clave Niebla Gris. Su tarea no era la destrucción, sino el reconocimiento y la captura de al menos una de las criaturas. En ello trabajaban biólogos, científicos militares y representantes de una división extraoficial vinculada a programas gubernamentales tan secretos que ni los ministros habían oído más que rumores. Avanzaron en vehículos blindados con silenciadores, blindaje infrarrojo y drones con análisis biométrico. Durante las primeras horas, todo transcurrió con calma, demasiada calma. A la 8ª hora de camino por el antiguo cauce de un río, encontraron la primera señal: una hilera de cabezas de jabalí clavadas en el suelo y una inscripción arañada en una roca. «Aquí comienza el bosque del Padre Rojo». La doctora Cohen anotó. El nombre coincidía con las descripciones folclóricas de un antiguo espíritu, patrón de los lobos y los carroñeros en los mitos del pueblo Huichol. Según su versión, era posible que estos hombres lobo adoraran a una especie de alfa, al que llamaban así en un sentido ritual. Por la noche,
Niebla Gris estableció un campamento, rodeando el perímetro con torretas automáticas, trampas y detectores de movimiento. Pero exactamente a las 3:33, todos los dispositivos se apagaron a la vez. Incluso los relojes de pulsera se detuvieron. En el silencio, en la más completa oscuridad, comenzó un susurro. No eran pasos, no era el crujido de ramas, era como si las hojas susurraran palabras. Uno de los soldados, Jan Kovalevsky, un antiguo explorador, se levantó de un salto y abrió fuego contra los arbustos. Pero allí no había nadie. Un minuto después, había desaparecido. Lo encontraron a la mañana siguiente, colgando de un árbol a la altura de un 6º piso, con el pecho desgarrado, pero sin sangre. Sus venas habían sido succionadas, como si alguien las hubiera seccionado con un microscopio. En su frente, una marca, un pentagrama trazado con garras. Esto no era una simple cacería, era una advertencia, una invasión a un territorio que los hombres lobo consideraban sagrado. Esa noche, el teniente coronel Hofner canceló la misión de captura. Ahora el objetivo era la supervivencia y la retirada, pero el bosque ya no los dejaba marchar. Todos los senderos marcados en el GPS habían desaparecido. Los árboles parecían haberse movido. Surgieron sonidos, los gritos de los caídos, voces de mujeres, risas de niños. Uno de los soldados, en pánico, se pegó un tiro en la boca, gritando que su hijo lo llamaba desde los árboles. La doctora Cohen lo documentó. Los hombres lobo probablemente no solo poseían una fuerza bestial, sino también una influencia neuropsicológica. Su aullido afectaba al cerebro como una resonancia de frecuencia, provocando ilusiones, paranoia, pérdida de control. Quizás por eso ninguna tecnología funcionaba contra ellos. Al tercer día, de los 23 soldados, solo quedaban 9. Y entonces, él llegó. De la espesa niebla, como si hubiera nacido del propio bosque, emergió él, el Padre Rojo. Alto casi como un árbol, con un pelaje del color de la sangre oxidada, ojos dorados sin pupilas y colmillos tan largos como machetes. No atacó, solo observó, y a su alrededor, su séquito. Al menos 3 decenas de hombres lobo permanecían en las laderas, en completo silencio. No era un ataque, era una sentencia. Hofner ordenó activar una mina de plasma experimental diseñada para destruir vehículos blindados. La explosión lo cubrió todo. En el epicentro quedó un cráter de 30 metros de diámetro. El escuadrón logró alejarse, y parecía que habían sobrevivido. Pero, 2 horas después, todos los supervivientes comenzaron a morir, uno tras otro, sin heridas, sin marcas. Simplemente, sus ojos se ponían en blanco, sus cuerpos se desplomaban, sus corazones se detenían. La doctora Cohen, antes de morir, susurró por la radio: «Está dentro. Lo hemos dejado entrar. Ahora sabe quiénes somos». La señal desapareció. Niebla Gris fue aniquilado. Todo el material fue borrado. Pero algo se filtró. Uno de los soldados se había implantado un dispositivo con una grabación de vídeo encriptada y la transmitió a través de un dron. En la grabación se veía cómo el Padre Rojo se transformaba, no en un hombre, sino en algo más grande. Su cuerpo absorbía a los hombres lobo, como si él fuera el núcleo, la madre colmena de esa manada. Genéticamente, era diferente a todos los demás. Él era el principio. Tras esto, en otras regiones montañosas, comenzaron a producirse brotes de ataques similares. Surgieron rumores de que la manada había comenzado a expandirse, desde Yazar hasta las fronteras del sur, desde las profundidades hacia las ciudades. En uno de los templos en ruinas encontraron una inscripción tallada en un dialecto antiguo: «Cuando ruge la luna, los reyes antiguos volverán a gobernar». Los gobiernos de las naciones crearon una alianza de emergencia bajo el nombre en clave Nocturne. Quedó claro, la guerra ya no era entre humanos, ahora era una lucha entre especies. Y esto era solo el comienzo.
Habían pasado 10 días desde la desaparición del destacamento Niebla Gris, el tiempo que la humanidad normalmente dedica a debates diplomáticos, discusiones en los cuarteles generales, reuniones de comités, pero no esta vez. Los satélites registraban una extraña migración animal. Lobos, coyotes e incluso osos abandonaban la zona del paso de Yazar. En algunas ciudades en un radio de 300 kilómetros comenzaron a producirse cortes de electricidad. En el cielo se observaban enormes bandadas de pájaros moviéndose estrictamente en una misma dirección, todo ello hacia el sur. En la ciudad de Cerro de Llos, la primera en la ladera sur de la cordillera, comenzaron las desapariciones. Primero desaparecieron 3 pastores, luego una patrulla de policía. Cuando enviaron a un equipo de fuerzas especiales, solo encontraron una furgoneta. Dentro había jirones de tela y marcas carbonizadas, como si algo extremadamente pesado se hubiera arrastrado sobre el hormigón. Las cámaras de las calles solo mostraron una cosa: una sombra moviéndose por las paredes, demasiado rápida, demasiado alta. Comenzaron a evacuar la ciudad, demasiado tarde. A las 2:41, las cámaras de vigilancia registraron una invasión desde 3 direcciones a la vez. Una manada de hombres lobo irrumpió en la ciudad a una velocidad monstruosa. Según los cálculos, eran unos 40, pero no eran las mismas criaturas de antes. Estas eran más rápidas, más agresivas, con una nueva piel cubierta de placas similares a un caparazón óseo. Parecían haber mutado, como si el Padre Rojo los hubiera mejorado. En Cerro de Llos comenzó una masacre. La gente moría en el fuego, intentando refugiarse en los edificios, pero los muros no protegían. Los hombres lobo los atravesaban como un hacha atraviesa el hielo. Las ametralladoras solo los ralentizaban. La grabación de un dron policial mostró a uno de ellos partiendo un transporte blindado por la mitad, levantándolo sobre su cabeza y arrojándolo contra el edificio del ayuntamiento. 5 horas después, la ciudad desapareció del mapa. Oficialmente, un desastre tecnológico. En realidad, un exterminio total. Mientras tanto, en la capital de la coalición oriental, la ciudad de Tarco, se reunía la Alianza Nocturne. Científicos, generales, agentes, especialistas en amenazas paranormales. La doctora Elisa Cohen, antes de su muerte, había transmitido un paquete de información. Contenía la decodificación de un antiguo código, extraído de unos pergaminos encontrados en el templo, al pie de las montañas. El significado era meridianamente claro. Los hombres lobo aparecieron en la Tierra mucho antes que el hombre. No eran mutantes ni humanos malditos. Eran una especie primigenia, desplazada a las profundidades de las montañas y el subsuelo. Esperaban el momento en que la humanidad debilitara su control. La guerra entre naciones fue ese momento. Los campos tecnológicos, la sangre, la radiación y la destrucción despertaron a su alfa. El Padre Rojo no era simplemente un líder, era un nudo genético, una biomasa capaz de crear nuevos hombres lobo a partir de los cuerpos de los muertos. La prueba llegó desde la ciudad de Ferno, donde los cuerpos de los fallecidos en Cerro de Llos comenzaron a levantarse. No eran zombies, eran nuevas formas intermedias. Humanos con mandíbulas rotas, ojos de lobo y piel putrefacta que mordían, aullaban y se movían en manadas. Así comenzó la fase 2, la propagación. Los gobiernos empezaron a declarar la ley marcial a toda prisa. Se cerraron las fronteras. Las ciudades quedaron aisladas del mundo exterior. Pero todos comprendieron que esto no podía detenerse con medios convencionales. En un búnker secreto bajo el territorio de una antigua base de la OTAN, comenzó el desarrollo del proyecto Sol en la Sangre. Era un intento de crear un arma biológica basada en el ADN extraído de los restos de un hombre lobo abatido en el sector Eco 6. No tenían tiempo. Uno de los científicos, el Dr. Martín Abril, propuso una opción extrema, la hibridación.
la creación de un soldado que pudiera sobrevivir en las mismas condiciones que ellos, que tuviera sus sentidos, su fuerza y la mente de un hombre. El proyecto fue clasificado, pero un voluntario aceptó, el cabo Lucas Estevez. Su familia había muerto en Cerro de Llos. Su consentimiento no necesitó palabras. La hibridación fue un éxito. En parte, Lucas sobrevivió. Su cuerpo mutó, sus huesos se fortalecieron, sus ojos cambiaron, empezó a sentir la proximidad de la manada, pero con ello llegó también el ansia de sangre. Se mantenía bajo control solo gracias a inyecciones que suprimían sus impulsos primarios. Ahora era el arma de última oportunidad. Pero los hombres lobo tampoco se quedaron quietos. Una semana después de la caída de Ferno, 3 ciudades ardieron a la vez. La manada del Padre Rojo se dividió. Cada uno de los alfas salió de su propia guarida. Uno con la forma de un perro negro de 6 ojos. Otro con el aspecto de un hombre semicaburizado con garras que le llegaban hasta los codos. Eran diferentes, antiguos, cada uno como un arquetipo de las pesadillas de la humanidad. La humanidad ya no luchaba por la victoria, solo por tiempo, por un respiro. El cabo Estevez fue trasladado a la ciudad de Sanarco, el siguiente objetivo de la manada. Lo acompañaban unidades de élite con exoesqueletos, drones con cañones iónicos y, lo más importante, un dispositivo que creaba un pulso que alteraba la coordinación de los hombres lobo a nivel genético. Al principio, todo iba según el plan, hasta que cayó la noche. A las 20 horas, toda la tecnología enmudeció. El cielo se tiñó de un color carmesí, y entonces la luna explotó. No literalmente. Simplemente, su luz se volvió de repente 10 veces más intensa. Todo se sumió en un resplandor amarillento, como si la propia naturaleza hubiera alterado la física. Y en ese resplandor, saliendo de la niebla, aparecieron ellos, una nueva manada. No solo hombres lobo, sino hombres lobo, habitantes de las ciudades conquistadas, transformados, infectados, entrenados. Se movían como soldados, usaban armas, eran liderados por los especímenes más antiguos. Aprendían, evolucionaban. La batalla por Sanarco se convirtió en un auténtico infierno. La tierra se derretía bajo sus patas, los edificios se derrumbaban por los gritos de los alfas. Estevez luchó, matando a decenas, pero en un momento dado, se giró y vio a uno de los infectados pronunciar su nombre. «Lucas, somos uno». Comprendió. Lo estaban llamando de vuelta, a la manada, y en ese instante, la bestia interior despertó. Estaba de pie en medio de un barrio calcinado de Sanarco, donde hasta hacía poco se alzaban edificios de varios pisos, y ahora solo quedaban cenizas, humo y trozos de armazón. En su mano, un fragmento ensangrentado de una señal de tráfico. En sus oídos no había disparos ni gritos, sino un aullido, prolongado, antiguo, una llamada, en algún lugar dentro de su cráneo, como un susurro en los huesos, como un eco atravesando el alma. Lucas Estevez, el hombre arma, el híbrido, la última esperanza. Sentía cómo crujían sus articulaciones, cómo se rompían los viejos ligamentos para dar paso a otros nuevos. Sus huesos se alargaban, las garras emergían, como por voluntad propia, y su mente se resquebrajaba. Frente a él estaba aquel que había pronunciado su nombre, un hombre lobo con el rostro medio quemado, pero con ojos humanos. Era Andrés, su compañero de armas, muerto en Cerro de Llos, pero estaba vivo, alterado, reconfigurado. «Lucas», dijo de nuevo, «lo sientes, ¿verdad? No somos tus enemigos, somos tu estirpe». Estevez se abalanzó sobre él a una velocidad inhumana. En cuestión de segundos, desgarró a su antiguo amigo en pedazos, pero dentro no sintió alegría, ni victoria, ni venganza, solo hambre. Cayó de rodillas, su respiración se volvió entrecortada,
Su pulso se aceleró hasta el límite. Un escuadrón se acercó, 6 soldados supervivientes. Una de ellos, la capitana María Torres, intentó aproximarse. «Lucas, ¿estás con nosotros?» Él levantó la vista lentamente. Sus ojos eran dorados, distorsionados, pero asintió. Por ahora, estaba con ellos. Por ahora. Lograron defender San Arco, al precio de la destrucción total de la infraestructura urbana y de casi todos los civiles. Solo quedaron ruinas y cenizas. Pero el mensaje era claro. El Padre Rojo sabía cómo convertir a los humanos. No se limitaba a morder. Encontraba a los débiles, a los rotos, a los necesitados. No infectaba la carne, sino la mente. Mientras tanto, el cuartel general de Nocturne se evacuó a un complejo subterráneo, el sector M9, bajo las montañas nevadas de la tundra helada. El último bastión desde donde se podía monitorizar la situación y lanzar contraataques. El mapa de la propagación de las regiones infectadas parecía una mancha de tinta, desde Yassar hasta el océano. La mayoría de las ciudades montañosas y costeras estaban perdidas. Algunos ejércitos habían abandonado el mando y se habían disuelto o rendido. Otros lucharon hasta la muerte y perecieron. El Dr. Abril, uno de los creadores del proyecto de hibridación, reveló un desarrollo secreto. Era un nuevo protocolo genético. La posibilidad de despertar temporalmente en los humanos habilidades bestiales sin una transformación completa. Sin embargo, era inestable. Los efectos secundarios, agresión, histeria, mutación rápida. Solo podían usarlo aquellos que ya tenían el código alfa en su sangre. Había 3 de ellos. Uno era Lucas. El segundo, un niño encontrado en las ruinas de Ferno, completamente mudo, pero con ojos como los del Padre Rojo. La tercera, una mujer que acudió voluntariamente a los militares pidiendo que la liberaran de vuelta. Se llamaba Lía. Su sangre era negra. Afirmaba haber sido una alfa rechazada por su clan, temporalmente atrapada en un cuerpo humano. Su objetivo, vengarse del Padre Rojo. El Estado Mayor estaba en shock. Tenían en sus manos 3 armas potenciales, pero cada una de ellas podía convertirse en una catástrofe en cualquier momento. Sin embargo, no había elección. El plan era simple: infiltrarse en la guarida de los alfas, una enorme formación subterránea bajo el macizo montañoso de Ulara, donde, según los datos, se reunían todos los especímenes principales. La guarida no parecía una cueva, sino una catedral. Muros cubiertos de símbolos antiguos, figuras parecidas a pinturas rupestres, donde las bestias adoraban a un ser único, una entidad con ojos como soles. Era la fuente de la que los hombres lobo extraían su poder. Un lugar de ritual, el lugar de nacimiento del Padre Rojo. El desembarco fue aéreo. 3 híbridos, un grupo de asalto y un grupo de apoyo con unidades de supresión neuronal. Todo iba según lo planeado hasta que comenzó el canto. No era un sonido, era un ritmo en la sangre, en cada nervio, en el corazón. Los hombres lobo dentro de la montaña no dormían, esperaban. Y cuando los humanos entraron en la sala principal, no fueron recibidos con una batalla, sino con una celebración. Miles de criaturas aullaban al unísono, entre ellos el Padre Rojo. Y había cambiado. Ahora tenía forma humana. Un hombre alto, de pelo cano, con ojos que reflejaban el fuego de eras pasadas. Hablaba en voz baja, pero todos lo oyeron. «Bienvenidos a casa, hijos míos». Lucas avanzó. Sentía cómo sus huesos volvían a crujir. La luna, incluso bajo tierra, parecía arder en su cabeza. Sabía que ahora todo se decidiría. El Padre Rojo se acercó. «Ya no eres uno de ellos, eres nuestro. Acéptalo, y dejaremos de matar. Le daremos a la humanidad la paz». Lucas lo miró a los ojos. En su profundidad no veía solo una mente, sino un universo. Poder. El principio. Las cenizas de tiempos prehistóricos.
Y en ese momento, dudó. María, que estaba detrás, gritó: «¡Lucas! ¡Tu Dios es la sangre! ¡No traiciones!». Dentro de Lía, un aullido brotó. El niño rompió a llorar. Y todo se mezcló. Se oyó una explosión. La primera unidad se activó. Comenzó la masacre. Los alfas se abalanzaron sobre los soldados. Los híbridos aceptaron el combate. Lucas se interpuso entre Dios y el hombre. Gritos, sangre, llamas, garras, desgarros, disparos. Todo se fundió en una única sinfonía del fin. Y entonces, el Padre Rojo agarró a Lía por el cuello. «Tú no eres mi hija, eres un error». Ella gritó, y en ese grito lo volcó todo. El techo se derrumbó, la guarida comenzó a colapsar. Lucas se lanzó a la lucha, pero no como un hombre, no como una bestia, sino como algo nuevo, una fusión. Clavó sus garras en el pecho del Padre Rojo, y él se echó a reír. «Solo me has dado lo que esperaba, un heredero». La luz se desvaneció, la oscuridad lo devoró todo. Habían pasado 3 semanas desde el derrumbe de la guarida en las montañas de Ulara. El contacto por radio con el escuadrón se había perdido. Los satélites no registraban nada. Una densa niebla radioeléctrica, como si la propia Tierra se negara a mostrar lo que había ocurrido en su interior. En los informes de los cuarteles generales figuraba una sola palabra: silencio. Lo primero que se empezó a notar fue la desaparición de la agresividad entre las manadas restantes. Los ataques cesaron. Las ciudades que aún resistían no registraban asaltos. Todo parecía haberse congelado. La gente empezó a pensar: ¿quizás los hombres lobo habían muerto junto con el Padre Rojo? Fue un error. De las montañas comenzaron a regresar algunos individuos. Su piel no era negra ni gris, sino de un blanco pálido, con patrones que parecían signos rituales. Sus movimientos eran lentos, como los de los ciegos, pero en su interior se sentía una voluntad. En un campamento del norte se encontraron los cuerpos de todos los soldados de la brigada Cazadores de la Noche. Nadie vio cómo murieron, pero cada uno tenía en la frente un signo tallado, similar a una runa solar invertida. Y en una de las cápsulas de rescate, lanzada automáticamente desde el complejo subterráneo de Ulara, yacía él, Lucas Estevez. Tenía pulso, los ojos cerrados. Todo su cuerpo estaba cubierto de marcas de la mutación, pero en una forma estable. Lo llevaron al sector M9. Yacía en una cápsula aislada y nadie se atrevía a despertarlo. Ni los humanos ni los híbridos restantes. Todos sentían que dentro ya no estaba solo él. Mientras tanto, en diferentes puntos del planeta comenzaron a registrarse anomalías. En los desiertos, grietas de las que emanaba un siseo. En los mares, la desaparición de los grandes depredadores. En algunas megalópolis, una drástica disminución de la natalidad. Todo se atribuía a un desequilibrio biológico, pero más tarde, en los muros de templos antiguos, incluso en otras partes del mundo, comenzaron a aparecer nuevos símbolos que antes no existían. Designaban el regreso del progenitor. Lía, que sobrevivió milagrosamente a la batalla en la guarida, recuperó el conocimiento al 6º día. Su cabello se había vuelto completamente blanco y en las palmas de sus manos aparecieron los mismos patrones que en los que regresaban. No hablaba, pero escribió una frase: «No ganamos». Él simplemente entró en la sangre. Al 8º día, Lucas despertó. No hubo gritos, ni convulsiones, ni furia. Solo abrió los ojos. Ya no eran dorados. Eran transparentes, como el hielo. No habló. Solo se sentó y miró a todos los que estaban detrás del cristal. Torres, la capitana superviviente, entró primero. «Lucas, ¿estás con nosotros?». Él guardó un largo silencio y luego dijo: «Estoy entre vosotros y él, por ahora». No era una declaración, era una sentencia. De los laboratorios desaparecieron las muestras de sangre del Padre Rojo.
Las cámaras no registraron nada, excepto sombras moviéndose por el techo. Los científicos comenzaron a desaparecer. El equipo a destruirse sin rastro de intrusión. Alguien del personal se suicidó, dejando una nota. Ha vuelto a través de nosotros. Lucas salió del sector 48 horas después de despertar. No pudieron detenerlo. Ni puertas, ni muros, ni códigos. Salió solo. No lo persiguieron, porque sabían que no podrían. Se dirigió a una iglesia abandonada en la ciudad abandonada de Monteverde, donde se encontraba un antiguo altar, posteriormente identificado como uno de los lugares de retorno ritual. Y allí se detuvo, y comenzó a aullar, solo. Pero no por mucho tiempo. Primero llegaron los perros, luego las sombras, luego las figuras. Algunas eran humanas, otras ya no. La manada se estaba reuniendo de nuevo, pero esta vez no era la vieja sangre, era algo nuevo, una evolución. Se había convertido en el portador, no en un dios, no en un monstruo, sino en una interfaz entre dos especies. Recordaba a los humanos y sentía a las bestias, conocía el miedo y se convirtió en su fuente. El mundo había conseguido una prórroga. Los hombres lobos se habían ocultado, pero no era una retirada, era una consolidación de su forma. En el último mensaje cifrado de Lía, interceptado desde el sector Zenit 4, se decía: la guerra ha terminado, ahora vendrá una era, o nos fusionamos con ellos, o desaparecemos, porque él no mata, él absorbe. Año 6 de la mirada de la luna. Así se fechan ahora los tiempos en las zonas donde todavía quedan humanos. La luna ya no es la misma de antes. Cuando se eleva sobre el horizonte, en el cielo aparecen patrones, como un grabado. Anillos oscuros en relieve que brillan como metal líquido. No es una ilusión, es una llamada. Cualquiera que tenga en su sangre la más mínima partícula del gen del lobo, comienza a temblar. Algunos simplemente rezan. Otros se desgarran la carne y corren hacia la noche. Son los llamados. Y si ves a uno de ellos, escóndete. Van hacia él, el emperador de la media luna. Así llaman ahora a Lucas. Pero nadie lo ha visto en persona desde que desapareció en las catacumbas de Monteverde. Dicen que ha construido allí una ciudad subterránea, algo a medio camino entre un santuario, un laboratorio y un matadero. Quien entra allí no regresa, pero a veces llegan nuevos, ciegos, tiradores certeros, caminantes como sombras, hombres y bestias a la vez, siervos del emperador. Los estados humanos se han desmoronado. Los que sobrevivieron viven bajo tierra o en los páramos del norte, donde la luna rara vez está sobre el horizonte. Los restos de las fuerzas militares se autodenominan la línea del amanecer. Su bandera, un círculo roto y un colmillo arrancado. Una de sus líderes es María Torres. Lo ha sobrevivido todo, y ahora lidera a soldados cuya misión no es derrotar a Lucas, sino encontrar el artefacto del eclipse. Una reliquia legendaria que el Padre Rojo supuestamente ocultó de todos. Se dice que es el hueso de una entidad antigua con el que se puede provocar la escisión de la sangre, es decir, separar al hombre de la bestia, arrancar la maldición y devolver el libre albedrío. María cree que eso es lo que salvará a Lucas, porque lo ha visto recientemente. En las ruinas del complejo Sector M3, durante una operación para rescatar a unos científicos, quedó atrapada. Y entonces él apareció, primero como una sombra, luego una silueta, sin garras, sin furia, sin palabras, solo una mirada. La miraba a ella y dentro de ella. Ella susurró: ¿Eres tú, Lucas? Él se acercó, puso una mano en su hombro y dijo: vete, mientras aún recuerdo quién eres. Y luego desapareció en el humo. Pero fue suficiente. Ahora, su escuadrón se dirige a un antiguo monasterio en Chile, en la roca de Yamamar, donde, según textos descifrados, está escondido el artefacto. En su camino, mutantes, hombres lobo, infectados,
Han aparecido incluso humanos renegados que adoran al emperador de la media luna como a un dios. Se llaman a sí mismos el culto lunar, y son peores que las bestias, porque lo hacen por voluntad propia. Mientras tanto, en el corazón del continente latinoamericano, en la antigua Brasil devorada por la jungla, se está construyendo la cuna, una especie de bioconstrucción con forma de cráneo de una bestia gigante. Será el verdadero punto de renacimiento, donde comenzará la creación de una nueva especie. Allí trabajan máquinas biomórficas, fusionan códigos, huesos, carne y ADN. Y ya tienen un prototipo, el hijo del emperador, una creación que no obedece ni a la razón ni a la voluntad. Es la noche pura. Lo mantienen en crioestasis, por ahora. En el último contacto registrado con Lía, que ahora es una de las que caminan entre mundos, seres que no pertenecen ni a las bestias ni a los hombres, advirtió a Torres: cuando el niño despierte, las fronteras desaparecerán. No habrá tiempo. El cielo se volverá carne. Él lo sabía, pero no pudo detenerse. Sálvalo, mientras todavía se pueda. Cordillera de Yamamar, Andes. Noche. El frío cortaba los pulmones. El viento sonaba como el silbido de los muertos. El grupo de Torres se movía con cautela, envuelto en mantos que neutralizaban el olor. Detrás de ellos, el vacío. Delante, una grieta abierta, en cuyo interior, según los mapas antiguos y fragmentos de la base de datos del Padre Rojo, se encontraba el santuario de los Sangre Primera. En el escuadrón eran 7, todos veteranos. Cada uno llevaba a sus espaldas ciudades quemadas, familias perdidas, encuentros personales con los que aúllan en la noche. Su miedo se había transformado hacía tiempo en una determinación silenciosa. María caminaba la primera. En su hombro, una vieja foto. Lucas de uniforme, riendo después de una victoria en un campo de entrenamiento, como un fantasma del pasado, congelado en el momento en que aún era humano. 300 metros barranco abajo. Allí está la entrada, susurró el navegante. Comenzaron el descenso. Bajo sus pies crujían antiguas losas. La roca en el interior era negra, como arrancada de otro mundo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que recordaban algo a medio camino entre el latín, las runas celtas y los glifos zoomorfos. Brillaban cuando los humanos pasaban cerca, pero solo cerca de Torres una de las inscripciones estalló en llamas. Los demás se detuvieron. «Es una señal», susurró Lynn, la experta en reliquias. «María, estás marcada». Siguieron adelante. Detrás de una puerta de piedra, una sala de sangre. Un altar en el centro, toda su superficie inscrita con las palabras: «Aquí descansa la sangre que no obedece». Era él, el artefacto del eclipse. Un hueso, uno solo. Pálido, como si careciera de vida. Pero en su interior pulsaba una esfera de luz y oscuridad al mismo tiempo. Lynn lo tomó con un dispositivo neutralizador. Pero en ese momento, la oscuridad se contrajo. El aire comenzó a vibrar, y se oyó un siseo. No un grito, no un rugido. Era el aliento de algo enorme. De la pared, como si se filtrara a través de la roca, emergió una criatura, de unos 4 metros de altura, con un cuerpo parcialmente humano, parcialmente óseo, con fragmentos de armadura. Y en su rostro se reflejaba el de Lucas, pero también algo más. Sus ojos eran como espejos. Estaba hecho. ¿Es él?, preguntó en un susurro uno de los soldados. No, respondió Torres, sin apartar la vista. Es su proyección, o una advertencia. La criatura no atacaba, solo miraba. Y entonces, como una pantalla encendida, la sala se tiñó de rojo. En el aire resonó una voz, ronca, pero familiar. «Has encontrado lo que buscabas, María, pero ahora conoces el precio». «¿Lucas?», susurró ella. «No, ya no es un nombre, es una cáscara. Puedo detenerme, pero solo si lo destruyes todo. No me salves, destrúyeme, a mi estirpe, mi esencia, a ti misma, o
Saldremos. La sala comenzó a derrumbarse. Las paredes se desmoronaban. Alguien gritó. El hueso brilló y comenzó a absorber la luz como un agujero negro. María lo agarró y gritó: ¡Fuera! ¡Rápido! Todo se mezcló. Polvo, piedras, aullidos. Lograron salir, pero 4 se quedaron bajo los escombros, entre ellos, Lynn. En la superficie, María estaba de pie, sosteniendo el artefacto. Ya no pulsaba, pero dentro de ella comenzó un crujido. En su cerebro, un susurro, como si el propio hueso le hablara. Y entre otras cosas, oyó: él no fue el primero, solo abrió el camino. Mientras tanto, en la jungla, en la cuna, el emperador estaba en lo alto de una torre de huesos. Debajo de él, miles de seres reptantes, rugientes, alterados. Y a su lado, una criatura sellada en una biocámara, tan alta como un edificio de 12 pisos, sin ojos, cubierta de antiguas escrituras. Puso una mano sobre el cristal. Pronto despertarás, y ella me traerá su alma, o a toda su estirpe. Año 7 de la mirada de la luna. Pasaron varios meses más, un tiempo en el que el mundo volvía a ponerse en movimiento, intentando reconstruirse, comprender qué quedaba de lo anterior. En las ruinas de las ciudades destruidas y sobre los escombros de los viejos ejércitos, donde solo sobrevivieron los que no se rindieron, comenzaban nuevos intentos de resistencia. María Torres y su equipo regresaron al último bastión de la humanidad, la Ciudadela, en los confines del norte de la antigua Colombia. Habían perdido mucho, pero el artefacto del eclipse estaba en sus manos. Con ese artefacto, todo podría cambiar. Mientras los supervivientes construían defensas, María ya había estudiado la reliquia varias veces en un laboratorio especial de la Ciudadela. Se decía que había absorbido cada ápice de energía, agotado todas sus fuerzas, pero algo impedía activar el poder del artefacto. Todo estaba relacionado con la sangre. Torres sentía cómo el poder del artefacto se agitaba en su interior. Sospechaba que para que funcionara, se necesitaba una cosa: un último sacrificio, la sangre del emperador. Mientras tanto, en la cuna, Lucas, o lo que quedaba de él, continuaba sus manipulaciones, haciendo crecer a su nuevo pueblo astado. Creía que su creación, el hijo de la oscuridad que despertaba en la biocámara, sería el primer paso hacia la ascensión. Pero había un problema: los humanos no se rendían, y en sus manos tenían la última esperanza. Pronto llegó el momento. María reunió a su equipo. La misión era clara: infiltrarse en la cuna y destruir al emperador. Sabían que no era el único que llevaba la sangre del Padre Rojo, pero él era la clave. Atravesando laberintos y las fauces de nuevos mutantes, irrumpieron en el corazón mismo del nido de huesos. Pero antes de entrar en la sala principal, tuvieron que enfrentarse al culto lunar. Sus seguidores, ahora todos obsesionados con la idea de convertirse en algo más fuerte y poderoso, volvieron sus armas contra los humanos. «María, ¿de verdad crees que todavía somos humanos?», susurró uno de ellos, de pie frente a ella en un pasillo oscuro. Su cuerpo estaba cubierto de armadura y su rostro oculto por una máscara de plata. «Sois todos ciegos. Seguimos a Lucas, a aquel que nos liberará. Sobreviviremos y construiremos un mundo nuevo», respondió ella. Pero sus palabras llegaron demasiado tarde. La sala de la cuna se abrió. En su cima, como en un trono, se sentaba el emperador de la media luna, Lucas. Sus ojos ya no estaban vivos. Era una maldición tejida en la sangre. Su cuerpo ya no era humano, pero tampoco bestial. Era una simbiosis. Y en ese momento, cuando se levantó, su mirada se volvió fría, pero profunda como un abismo. Sabía que habían llegado. «Estuviste tan cerca, María, pero no lo entiendes. Esto no es el fin, es el principio. Ya no estoy solo. Soy una nueva evolución. No somos solo sangre y carne. Somos memoria, somos poder, y gobernaremos este planeta». María se lanzó al ataque.
Los cultistas comenzaron a rodearla, pero cada uno de sus pasos fue contrarrestado por los certeros disparos de su escuadrón. Con cada instante, la cuna vibraba. En las paredes comenzaron a aparecer chispas, como si la propia estructura estuviera a punto de colapsar. ¡Lucas!, gritó ella, apretando el hueso. «No puedes detener a los humanos». Torres se acercó al máximo, y en el último y decisivo momento, con toda su fuerza, clavó la reliquia directamente en el corazón del emperador de la media luna. Lo atravesó. Lucas emitió un zumbido. Su cuerpo comenzó a desintegrarse. La oscuridad retrocedía, pero apareció la luz y la sangre. Algo se contrajo en el último instante, y de la sombra brotó una voz. «Todos somos uno. La maldición ha terminado». La ciudadela tembló, y la tierra bajo sus pies comenzó a derrumbarse. El nido caía. Los humanos escaparon en el último momento, su última oportunidad. La última mirada de Lucas y su esencia desaparecieron en nubes oscuras. Su espíritu, desvanecido en el polvo, no pudo vencer la luz de la humanidad. El artefacto desapareció, pero su rastro permaneció, ahora en el corazón de cada superviviente. El destino del nuevo mundo estaba en manos de aquellos que aún creían que el futuro dependía de ellos. Había pasado exactamente 1 año desde la caída del emperador de la media luna, pero su muerte no significó el fin del mal. Al contrario, se liberó lo que estaba oculto en su interior. Ahora la humanidad conocía la verdad. Los hombres lobo no eran simples mutaciones biológicas. Eran una conciencia parasitaria inteligente, venida de las profundidades del propio planeta, más antigua que todas las civilizaciones. Se hacía llamar la memoria de los huesos. No necesitaba cuerpos, solo vectores, y los hombres lobos se habían convertido en su forma ideal de propagación. Cuando el emperador cayó, la memoria de los huesos despertó, y entonces comenzó la gran invasión. De los cráteres, de los mares, de las grietas de la tierra comenzaron a emerger formas primordiales, diferentes a los hombres lobo conocidos. No aullaban, cantaban, destruyendo el cerebro de sus víctimas mediante una pulsación de resonancia ultrasónica. Las ciudades se apagaban, las comunicaciones se colapsaban. Parecía que el fin de la humanidad había llegado. Pero los humanos no se quebraron. Las naciones restantes se unieron. La última alianza, el último ejército. En sus estandartes no había banderas, sino una simple inscripción: «No hay más noche». Al frente, María Torres, portadora del conocimiento de la reliquia, la que mató personalmente al emperador. Junto a ella, científicos de institutos clandestinos, exmilitares, soldados modificados con implantes y mejoras cibernéticas. Incluso había un escuadrón de niños nacidos durante el eclipse. No temían a la memoria de los huesos, sino que podían oírla y dirigirla. La humanidad construyó el arma de la última esperanza, el Sol Negro. Era una plataforma orbital que utilizaba la energía magnética de la Luna para quemar las zonas infectadas con un golpe de luz e incinerar a los portadores del parásito hasta el nivel molecular. Pero solo había una oportunidad, un disparo. Después, el sistema se sobrecargaría. Era necesario atraer el núcleo de la memoria de los huesos a un punto específico donde el impacto sería máximo. María se ofreció voluntaria. Se dirigieron a Yucatán, al centro mismo del antiguo cráter de Chicxulub, donde millones de años atrás había caído un asteroide. Era allí donde ahora se encontraba la nueva guarida de la memoria, una torre de carne pulsante que se elevaba hacia el cielo como una arteria del propio planeta. María y su escuadrón atravesaron un infierno, junglas infectadas, túneles subterráneos con paredes vivas, templos donde el tiempo retrocedía. Algunos enloquecieron, otros se convirtieron en conductos. Solo quedaron 6. En la cima de la torre, María entró en contacto con el núcleo. Era inteligente. Le habló en todos los idiomas a la vez, incluyendo la voz de Lucas. «Somos eternos,
Estábamos aquí antes que vosotros, y estaremos después. Tú eres un destello de dolor. Nosotros somos el tejido del mundo. No, dijo ella, sois un error, y lo vamos a corregir. En ese momento se apuntó el disparo desde la órbita. Ella activó la baliza. El núcleo gritó con todas sus bocas, las paredes se inundaron de un lodo negro. El cielo se partió. El sol negro golpeó. Un rayo de fuego, como la lanza de un dios, atravesó toda la estructura hasta el núcleo de la Tierra. Toda Centroamérica quedó cegada por un segundo. Y luego llegó el silencio. Por primera vez en 8 años, ninguna criatura aulló. El mundo se detuvo. Todos los infectados comenzaron a caer. Algunos se evaporaron, otros volvieron a ser humanos, pero la mayor parte de los parásitos simplemente desapareció, disolviéndose como el humo. La memoria de los huesos había sido destruida. Unos meses después, sobre las ruinas de la cuna, se levanta una nueva estación, Alba. La humanidad, diezmada pero no rota, vuelve a mirar al cielo. Ya no hay una luna que traiga el miedo por las noches. Ya no hay depredadores en la oscuridad. Solo estrellas y un murmullo de esperanza. María está de pie, sola, mirando a lo lejos. Lucas, querías que todo terminara. Lo he hecho, pero siempre serás parte de nosotros, parte del dolor, parte de la victoria. Noche. La primera noche real en muchos años, sin terror, sin aullidos, sin sangre en el viento, solo el susurro de las hojas, el canto de los grillos y un ligero olor a ozono en el aire. En lo alto del cielo, donde antes dominaba la luna muerta, ahora parpadea una nueva estrella. Alba, la estación orbital del nuevo mundo. Su luz no es fría como antes, es cálida, como la lámpara junto a la cama de un niño. En la colina, donde una vez hubo una base de avanzada con sacos de arena y nidos de ametralladoras, ahora hay un jardín, sencillo, con flores silvestres, algunos árboles frutales y una placa conmemorativa donde están grabados miles de nombres. María Torres está al borde del jardín, mirando la llanura cubierta de hierba joven. El viento juega con sus cortos mechones canosos. Viste ropas sencillas y a su lado hay un niño, de unos 10 años, con ojos dorados y la leve sombra de una cicatriz en la mejilla. «Él estuvo allí, ¿verdad?», pregunta el niño. «Estuvo», responde María. «Nos dio una opción, y elegimos la vida». El niño mira al cielo. «¿Crees que volverán?». María no responde de inmediato. Luego se sienta en una roca y toma la mano del niño. Todo lo que respira deja una sombra, pero ahora esa sombra nos teme. Al otro lado de la colina se oye música. La gente baila, ríe, enciende hogueras. Alguien canta una canción en una mezcla de español, inglés y árabe, el idioma del nuevo mundo. En ese momento, en el aire aparece una ondulación, pero no amenazante, sino ligera, como el aliento del propio planeta. Es la memoria, pero no la de los huesos. La memoria de los que lucharon. No asusta, reconforta. En el horizonte, el sol se levanta lento pero decidido, tiñendo las nubes de tonos dorados y sangrientos. Sobre la tierra que una vez solo conoció el aullido y el miedo, ahora resuena un silencio lleno de vida. Y sí, la humanidad resistió, porque no somos garras ni colmillos, somos la elección, y elegimos la luz.